Chilevisión Noticias Tarde, una hora más en la región de Magallanes y Antártica chilena. Ponga atención a este dato: 641.000 familias no tienen acceso a la vivienda digna, según un estudio conocido durante esta jornada. Es la cifra más alta en los últimos 30 años. Nos vamos a conectar con Carla Fernández, que nos tiene todos los detalles, y también con la respuesta del ministro de Vivienda sobre este déficit. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, precisamente, lamentablemente, desde el año 1996 que no se veían cifras así de alarmantes donde hubiera un déficit en las viviendas. Primero fue la pandemia, después pudo ser el alza de los créditos hipotecarios, luego el alza en los materiales de construcción, y así sucesivamente ha hecho que de aquí, desde el año 2019, donde más se acrecentó este hecho, hasta la fecha, existan miles de personas que estén viviendo principalmente en situación de hacinamiento, de allegados o en campamentos. Bueno, así lo hizo ver al menos el estudio de déficit cero, donde se demuestra que al menos 541.000 familias viven bajo estas circunstancias, donde el 84% corresponde a estas personas que yo les mencionaba en situación de allegado, hacinamiento, y también en residencias que las viviendas ya son irreparables. Bueno, por otro lado, la región metropolitana lamentablemente es la que concentra una mayor alza de estas situaciones que se están viviendo a nivel de vivienda, y representa un 50% del total de los 541.000 familias, seguido por la región de Valparaíso, Biobío, Antofagasta y Tarapacá. Pudimos conversar con algunas de estas personas que viven en este tipo de situación, y ahí pudimos escuchar sus diferentes posturas, las diferentes formas de vivir, donde lamentablemente por años no han logrado conseguir una casa, una vivienda propia a través del subsidio de la vivienda. Escuchemos. Soy la voz de los que ya se fueron esperando la solución de sus viviendas. Son más de 1.800 familias en el sector de La Pintana que viven hacinados, que viven en el patio de nuestras casas, que necesitamos. Yo sé que la solución no va a ser ni un día ni mañana, pero necesitamos que se apresuren, por ejemplo, por lo menos que aseguren un par de viviendas de gente que tienen urgencia habitacional. Para combatir este déficit debe existir la unión de todos los poderes para poder batallar. Nosotros somos dentro del número de las más de 600.000 familias que no cuentan hoy con una vivienda propia. Llevamos una lucha de casi 10 años donde se nos han cerrado las puertas y seguimos luchando. La lucha continúa, aún nosotros no tenemos proyecto. El estudio de déficit cero fue categórico porque ya hace algunos días conocimos algunas cifras donde pudimos saber las personas que viven en estas condiciones y además las que viven en campamentos, pero ahora ya es un hecho la cantidad de personas que viven en esta situación, y sin ir más lejos, en la población nacional es el 10% lo que representa la gente que aún no puede tener una casa, es decir, una de cada 10 familias no puede acceder a uno de estos beneficios para poder tener una casa propia. Bueno, le consultamos al ministro de Vivienda respecto del suelo, porque claro, pueden existir muchos proyectos, pero al menos aquí en la región metropolitana la cantidad de suelo no sabemos si es la suficiente o no. Por eso escuchemos qué fue lo que nos dijeron. O sea, todos los estudios y condiciones dicen que hay suelo, ¿eh? Obviamente que siempre va a requerirse más porque van llegando nuevas familias, se va a poblar, pero de todas maneras, si usted apunta a decir cómo fortalecemos el crecimiento en otras ciudades y no solo Santiago, es fundamental eso, ¿eh? Y es fundamental que Chile se vaya. Hoy día del déficit que tenemos, más del 50% del déficit en Chile es de Santiago, de la región metropolitana, de Valparaíso y Concepción. Ahí está más de la mitad del déficit. Y dentro de esto, el 40% del déficit nacional es de la región metropolitana, en parte porque las políticas que hemos tenido no lograron funcionar en la región metropolitana, no porque no hubiera suelo, sino porque el suelo es muy caro, porque hay mucha especulación con el suelo y hay personas que compran un terreno, esperan que se valorice mucho y después lo ponen en venta. Hoy acabamos de lanzar un estudio elaborado junto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en que arrojamos un déficit habitacional de más de 640.000 familias que hoy día no están accediendo a una vivienda digna y adecuada en el país. 640.000 familias, estamos hablando de más del 10% de los hogares. Durante la semana pasada estuvimos en toda la discusión del retiro de los 10%. Bueno, este es el otro 10%, el 10% de las familias que no acceden a una vivienda digna. Ante este escenario,
tenemos dos conclusiones bien relevantes. La primera es que debemos aumentar la oferta habitacional, pero también la diversidad de esa oferta. Distintos programas porque la demanda es diversa. Como les comentaba al inicio de este móvil, desde el año 2019, desde el año 2019, hasta ahora que las cifras han ido al alza de manera exponencial, porque antes, desde el 2011 al 2019, la cifra iba subiendo, pero de manera paulatina. Ahora, esta tarea va a ser una de las principales para el gobierno, para mejorar la vivienda de las personas que no pueden tener acceso a ella y que no han podido tener las oportunidades también, y también sin considerar la cantidad de migrantes que alberga nuestro país, principalmente la región de Tarapacá, donde la cifra es mayor en esa región, principalmente por la gente que viene llegando año a año a nuestro país. Claro, y no solo el déficit, sino que también las pocas viviendas que quedan disponibles, sobre todo las de medio valor, podríamos denominarlas, también hay una concentración de quiénes son los propietarios, así que también hay otra problemática que se debe resolver pronto. Muchísimas gracias, Carla, por la información. Que estés muy bien.